En el programa de hoy vamos a dialogar acerca del trastorno de espectro autista. Para eso vamos a charlar con Francisco Astorino, médico especializado en neurología pediátrica y docente investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Tengo que arrancar por lo más básico. ¿Qué es el autismo? El autismo hoy día tiene una definición cuasi dual. Hay quienes lo consideran un trastorno, otros con una tendencia más neurodiversa dicen que es una condición que en general está representada por 2 o 3 compromisos. Uno es la comunicación, la interacción social y los intereses muy restringidos y estereotipados en determinados temas. Una condición indispensable es que estas 3 cosas deben producir alguna mella o algún problema en tu vida de todos los días. Por eso se va entre esto de trastorno, porque genera muchas dificultades, pero hay un grupo de activistas dentro del autismo que lo consideran una forma distinta de ver el mundo, a lo que llaman neurodiverso. Entonces ahí hay una nueva discusión acerca de esta definición. Imagino, hay una diferencia entre trastorno y condición y eso a su vez debe implicar diferentes caminos a tomar para su abordaje, diagnóstico, tratamiento. En general, el camino es uno solo, porque esto en general provoca un problema, que puede ser pequeñito o puede ser muy grande. Por eso se denomina espectro, porque personas con la misma condición o trastorno pueden tener ciertas dificultades que son leves, por ejemplo, no tolerar ciertos ruidos, por ejemplo, no comunicarse con ciertas personas, hasta otras que no tienen absoluta independencia en su vida y también tienen esto. Entonces, el camino a diagnosticar es único, o está estructurado y ya está estudiado. Quizás la forma de colaborar en cómo vos puedas sobrellevar esta condición o trastorno sí tenga una visión u obliga a tener una visión distinta o un poco más abierta. Hablabas del diagnóstico, eso me imagino que, recapitulo, yo hace algunos años no se hablaba tanto de autismo, de espectro autista, es algo que empezó a sonar. ¿Qué cambió? O sea, ¿cómo se llega al diagnóstico del trastorno o condición? Primero, antes de hablar de diagnóstico, tenemos que hablar de desarrollo psicomotor o desarrollo en general. Las personas, para poder llegar a hacer lo que hacemos nosotros dos, deben aprender a caminar, a trepar, a hablar, a intercambiar opiniones, a resolver problemas y hasta intercambiar socialmente con otros. Eso tempranamente en un niño tiene digamos, como un programa, como una computadora, que suele seguir ciertos lineamientos. Cuando ese programa tiene un desvío, y ese desvío se organiza alrededor de la comunicación y la interacción con otros, con la socialización, y se observan ciertos intereses que siempre van por el mismo lugar, uno tiene que sospechar en esto. Pero el punto de partida es sospechar en algún trastorno en el desarrollo de los niños pequeños. ¿Sí? Esa es la tendencia. Primero ir por vigilar el desarrollo normal de un niño, y si alguna cosa no está andando bien, poder pensar que eso en algún momento pudiera corresponder a este trastorno. ¿En qué rango de edades estamos hablando cuando decimos un niño pequeño? Niños pequeños, nosotros tenemos métodos para poder sospecharlo y diagnosticarlo desde los 18 meses o antes. O sea que estamos hablando que incluso antes de la escolaridad o al principio de la escolaridad en aquellas... Totalmente. La tendencia hoy día en el mundo es acceder al diagnóstico lo antes posible. Cosa que con las diferencias sociales y las diferencias abismales en cuanto a las economías y a las regiones y demás, no es tan factible. No es tan factible. No me quiero desviar, pero no puedo evitar pensar, ¿está el sistema, por un lado, educativo, preparado para hacer esa observación? No digamos diagnóstico, pero sí observación. En general, la observación inicial queda a cuenta y cargo de los más cercanos, que son tu papá, tu mamá, tu personaje de crianza. A la consulta en lo personal generalmente vienen mamá y papá, porque con esto de las redes, las cosas que circulan, la información que circula, ellos dicen, mi hijo o mi hija no hace tal cosa, o sí hace tal cosa y dejó de hacer otras, o tengo varios hijos y mis hijos mayores hacen ciertas cosas que él o ella no hacen, o mis hijos menores tienen un nivel de funcionamiento que él con tal edad no lo tiene. Entonces muchas veces son los padres los que vienen con esa advertencia y en general está publicado
que 70% de los papás que preguntan por una preocupación en cuanto al desarrollo de sus hijos tienen razón. El problema lo tenemos con el 30% que no pregunta. Bueno, y ahí va la otra pregunta, porque me imagino, diagnosticar rápido es mejor para esa persona, pero también creo que hay una instancia de aceptación de parte de la familia. Bueno, ese es otro punto en contra o una debilidad del diagnóstico temprano, que es el tema del estigma. Decir y confirmar que un niño o una niña padece autismo es como un rótulo para toda tu vida, lo que significa ciertas dificultades que en ciertos casos son muy graves y en otras no tanto, pero es un estigma. Entonces, ese es otro temor que muchas veces las familias expresan, es frente a este diagnóstico. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué puede pasar con lo otro? Los que más saben hablan de ver el autismo a lo largo de la vida y lo grafican en una publicación de Lancet del año 2020 que organizaron una comisión para este tema del autismo, que son como distintos globos o burbujas. En un globo está la sociedad, en otro globo está la escuela, en otro globo está la familia. Y esos globos van cambiando de tamaño en función de que uno va transcurriendo sus días. Quizás los primeros días el globo más grande sea el familiar y el menor sea la salud y la educación. Y quizás el globo más grande al final de la vida o en las etapas de adulto, porque ahora los pacientes que en algún momento cuando yo era joven atendía han crecido y han envejecido a lo largo de la profesión. Ellos, nosotros no. Yo no, absolutamente. No, claro. Generan otros lugares u otros espacios que deben atender a sus necesidades. Entonces, ese es otro tema que hoy está en charla. Autismo a lo largo de la vida. ¿Qué necesito a los 4 o 5 años? ¿Qué necesito en la etapa escolar? ¿Qué necesito en la adolescencia? Otro tema muy grande, que es la transición de un niño autista o una niña autista a la adolescencia y de ahí a la adultez, y qué pasa con los adultos autistas. Sí, es complicada la adolescencia, una persona sin ese trastorno o condición, me imagino, además. Sí, sumamente complicado. Vuelvo un poco para atrás. Volvamos. Logramos el diagnóstico, logramos la observación y un diagnóstico. ¿Cómo se sigue? O sea, esa persona. Un diagnóstico no significa decirle a otro, usted tiene o no tiene autismo. Un diagnóstico involucra ciertas responsabilidades. Primero, es un individuo que funciona en la sociedad de una manera peculiar, si lo queremos decir para los más neurodiversos, de una manera que tiene algún trastorno para circular por los lugares convencionales para los que creemos que esto provoca dificultades. Las dos son válidas. No únicamente me merezco que me digan que soy o no soy autista o que tengo la condición, sino que también tienen que evaluarme mis condiciones funcionales. Porque autismo es un síndrome, no es una enfermedad. Y hay tantos colores de autistas como el arco iris tenga sus colores y contrastes. Y lo otro es que yo puedo funcionar muy bien, a lo mejor, intelectualmente, pero conductualmente no. Puedo funcionar muy bien intelectualmente y lingüísticamente no, y mi comunicación no sea la mejor. O mis intereses conductuales puedan ser tan exagerados y tan estereotipados que me provocan distanciamiento del resto de la gente. Entonces, uno cuando hace un diagnóstico no hace solamente un diagnóstico de la condición, sino un diagnóstico funcional. Cómo funciona intelectualmente esa persona, cómo se comunica esa persona, o su nivel lingüístico, y su rango de intereses y sus conductas adaptativas. Entonces, el diagnóstico involucra varias herramientas, no únicamente las estandarizadas para decir usted tiene o no tiene autismo. El rótulo. Tal cual. De acuerdo, logramos esa evaluación integral. Sí. ¿Cómo sigue la vida de esa persona? ¿Cómo sigue la vida de ese entorno? Pensando en un diagnóstico temprano, en el diagnóstico de un niño o niña de los primeros tiempos lo que se intenta es que quienes están 24/7 sean los que se preparen un poco más. 24/7 son tus cuidadores, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu hermano mayor. Entonces hay algunas tendencias que involucran a la familia en cuanto a darles herramientas para el tratamiento. ¿Por qué? Porque ir a un terapeuta tiene un costo y tiene un límite horario. Y el terapeuta también tiene sus límites horarios y tiene sus otros pacientes. Entonces no siempre la carga de terapia va a suplir la carga de la atención que te puedan dar en tu lugar de cuidado. Segundo punto es el lugar de concurrencia más frecuente, que en un niño pequeño suele ser una guardería, un jardín maternal, quizás tempranamente tu introducción a la escuela
como institución educativa de educación formal, que genera un desafío gigante. ¿Por qué? Porque no necesariamente el sistema está tan abierto y tan acolchado para recibir todos estos desafíos. Conozco de primera mano, porque tengo familia que fue docente, que en muchos casos esa detección fue en el jardín de infantes, en jardín maternal, y que los padres al principio negaron esa condición, prefirieron no verla o buscaron otros diagnósticos posibles, hasta que finalmente dieron con esta evaluación integral y que tuvieron que asumir una serie de terapias complementarias para incentivar el desarrollo de distintas áreas de ese caso en particular. No digo que esto sea... Preguntaba, ¿está el sistema educativo? Vos decías que no tiene suficiente colchón, pero digo, ¿hay alguna política, sin mencionar nacional, provincia, sin meternos en política? No, hablemos de derechos establecidos. En la Declaración de Derechos del Niño y de la Niña, que es universal, están establecidos y hablan de las personas con algunas de estas limitaciones. Hay una ley nacional, que es la 26206, que es la Ley Nacional de Educación. En alguno de sus capítulos, y no soy abogado, sino que soy médico y lo tuve que estudiar, creo que son el 25 o el 24, hablan acerca de cómo uno debería establecer los lineamientos de lo que se llama PPI, que no es ninguna sigla rara, sino que es un plan para la inclusión o plan educativo para la inclusión. Eso involucra una mesa de 4 esquinas: la escuela común, la escuela especial, el grupo externo, o sea, el grupo que esté a cargo de las labores de rehabilitación, y los padres del paciente. Y en algún caso, si nuestro niño o niña tiene más de 15 o 16 años, hasta él puede sentarse en esa mesa de 4 y ponerse en un quinto lugar y decidir si lo que quiere estudiar o hacer. Muy difícil de entender, muy difícil de deglutir y muy difícil de llevar a la práctica. Hay ciertas posiciones tomadas en virtud de costumbres o de usos o de funcionamiento educativo que hacen que este diálogo de 4 o de 5 prácticamente no sea posible. De hecho, hay fundaciones que se dedican a darte información acerca de cómo esto se debe construir. Y nos topamos, y digo, me topo a diario con esta pared de solicitudes del lado formal a donde un niño asiste, que puede ser la escuela, versus mis solicitudes desde el punto de vista médico de cómo organizar la cosa, y tenemos unos enfrentamientos bastante interesantes, por no decir otra cosa. ¿Inclusión o educación especial? La tendencia hoy en el mundo es inclusión. El tema es cómo incluyo al que debo incluir, y ahí está la clave que deberíamos integrar dentro de esto que se llama plan para una inclusión. Doy un ejemplo básico para que se entienda. Si después de las evaluaciones que el grupo externo hizo de ese niño decide que él está en un nivel silábico de lectura, ¿cómo hago yo para incluir ese niño en la escuela si la señorita de primer grado quiere que él lea con un método determinado de lectura cuando él solo está haciendo lectura silábica? Hay 2 puntos que se encuentran y no tienen nada en común. Y lo mismo haría la escuela especial, que dice usando un tercer método. Eso debe ser trabajado en una mesa antes de que el niño esté en la escuela. Eso se llama construir un PPI. Y después todos ese PPI lo escriben, lo autorizan, lo llevan a cabo, y cada 4 o 6 meses debería ser revisado, porque si mi cliente avanza en habilidades, yo no puedo seguir con las mismas habilidades que tenía al principio. Muy difícil. Y lo otro es que ese plan debe ser entendible y sencillo por parte de los padres. Hay listas de padres que firman acta de acuerdos de lo que va a hacer su hijo y no entienden nada de lo que su hijo va a hacer. Y nos encontramos con chicos que en el consultorio 1 a 1 con su terapeuta funcionan de una manera y funcionan bien, pero cuando llegan al aula no funcionan. Básicamente porque el cambio de la metodología provoca que él, en su no integración de algunas cosas, no lo sepa hacer, o de golpe estalla en un brote de inconducta porque no entiende lo que va a pasar, o porque no le anticiparon de que hoy no va a estar la señorita tal y las cosas se van a hacer de otra manera. Agravado porque son situaciones que son totalmente personales, individuales, no hay 2 casos iguales. No hay manera de estandarizar esto. No culpo a quienes no tengan información o quienes no tengan formación.
asumo que el responsable, si podemos decir, el patrón de esta estancia es el Estado como Ministerio de Educación. Creo que es el que debería ver de qué manera baja la información hacia los que están en un nivel, digamos, en el nivel de funcionamiento del día a día con estos chicos. Hablo de chicos porque yo soy neuropediatra, pero lo mismo pasa con los adolescentes en una escuela secundaria, con el agravante de que tienen a lo mejor 12 profesores. Otra, y lo mismo puede pasar con un estudiante universitario, que puede tener el espectro y estar cursando la carrera de medicina, que es donde yo doy clases, con todos sus vericuetos, ir a un Ateneo o a una reunión donde hay 400 Sí, como claro. yo, que hacen ruido, yo no tolero los ruidos, a lo mejor tengo una forma de comunicarme medio que se llama pedante, los Asperger tienen una forma, una locuacidad determinada, le planteo alguna duda a mi profesor con este tono y mi profesor cree que yo le estoy diciendo algo que no es conveniente y no está advertido que yo puedo tener esto y tenemos algún choque. Hay cosas para cada edad, es muy entretenido, pero Ahí me iba a dirigir. Sos neuropediatra, lo dijiste, pero sos docente en la universidad. sí. ¿Cómo ves este PPI universitario? ¿Has tenido oportunidad? Tuve una chance de mostrar a gente de UNL accesible alguna suerte de universidades europeas que ante la presencia de un alumno, de alumnos que declaran tener la condición y decir cuáles son sus limitaciones, hacen como una situación más friendly para ellos. Vamos a dar un ejemplo. Si a mí ir a un teórico con 400 alumnos, que es lo que pasa en universidades como la nuestra, que son populares, tengo 400 ingresantes y me toca ir y yo no tolero las aglomeraciones, quizás mi actividad sea individual. Hoy la tecnología lo permite, lo que implica también un cambio en cuanto a cómo esa actividad se brinda a ese alumno y si el lugar académico lo permite y lo reconoce, porque también tengo los otros que no tienen esa adaptación, que me pueden pedir otras adaptaciones. Hablo de autistas, como hablo de paralíticos cerebrales, como hablo de ciegos, como hablo de sordos, como hablo de otros tipos de limitaciones. Hay universidades que se dedican a eso y que le dan a sus alumnos que tienen esta condición alguna suerte de trato, no sé si diferencial, pero más amigable a su transcurrir por la universidad. Un examen puede generar en alguno de estos chicos o chicas crisis de ansiedad severas. Los autistas tienen en su mayoría comorbilidades y en los adultos quizás las comorbilidades sean mucho más fuertes y mucho más marcadas que el autismo mismo. Entonces hay muchas mujeres que son ansiosas o con tendencia a la depresión o con trastornos obsesivos y compulsivos, que sí son autistas, pero quizás en esa situación académica, en esa situación de desafío de examen, por ejemplo, prima la comorbilidad. Entonces hay casos graves de descompensaciones, principalmente por esto, por las comorbilidades. Y desde la Facultad de Ciencias Médicas, ¿cómo es el abordaje? No lo sé, en este momento no hay, que yo sepa, establecido un programa determinado. Sería interesante a lo mejor llegar a hacer algo o a intentar algo. Yo por lo pronto hasta ahora Yo te tiro la idea, ¿eh? yo hasta ahora lo que hice fue un estudio de prevalencia con un grupo de gente gigante. Establecimos que no se sabía en Argentina ni en Latinoamérica cuántas personas pueden tener autismo. Lo hicimos con niños pequeñitos y nos da que en Santa Fe hoy, de acuerdo a nuestro estudio, hay 1 en 128 que a la fecha de hoy, después de nuestra fecha que fue el 2018 que lo terminamos, chicos de 8 o 9 años debe haber 130 dando vueltas por escuelas primarias santafesinas con la condición. ¿Diagnosticados o Diagnosticados. Esto es un estudio de prevalencia. Los estudios de prevalencia se toman niños normales en proporción a la población santafesina porque fue local, se toman niños que tuvieron algún riesgo en el desarrollo y esos pasaron por un screening y de ese screening fueron evaluados para ver si tenían autismo. Y con ese resultado final, los bioestadísticos, que son los sabios de la matemática, hicieron nuestros cálculos. Lo hicimos por esa vía. Y ese es el cálculo aproximado. Es el cálculo de Estados Unidos, es el cálculo de Inglaterra, es el cálculo de España, así que no estamos tan distintos. Bien. Entonces, imaginar que esos niños crecen, eso es lo más importante. Hemos hablado de la diferencia entre trastorno y condición. Me has contado cuándo aparecen estas primeras
formas de detección. Hemos hablado desde el principio hasta ¿cómo sigue esto? Digo, ¿cómo sigue? Esto es toda la vida. Esto no es una enfermedad, esto es un síndrome. Hay en estudio muchísimas cosas. Por ejemplo, hoy día genética es uno de los estudios que está como avanzando porque están tratando de buscar esta respuesta biológica o molecular que pudiera explicar, porque hay ciertas enfermedades que tienen autismo. Y esas mismas enfermedades pueden tener pacientes que no tienen autismo. Entonces, el autismo está muy relacionado con tus familiares. Más de una vez hay un viejo adagio que dice la manzana no cae muy lejos del árbol. Entonces, nosotros siempre que miramos un niño y creemos que tiene autismo, hacemos así con el costadito, porque muy probablemente en casa haya un hermano o una hermana, mamá, papá o algún familiar que algún rasgo, pero no necesariamente de autismo, sino de algún otro compromiso tenga. Entonces, también es algo que se está estudiando. La secuencia de cómo se sigue, yo creo que es primero empezar por la cuestión de funcionamiento familiar y general y social. Esto tiene muchas aristas. La cobertura por parte de las prestadoras de salud, porque esto es un problema de salud que afecta social y educación. Suelen tener encuentros muy imbrincados por si son prestaciones de salud, o son prestaciones en rehabilitación, o son prestaciones educativas. Las nomenclaturas, los rótulos. Tal cual, y eso también sirve como subterfugio para decir, yo esto no lo cubro porque esto es educación, y esto sí lo puedo cubrir de esta manera porque es salud. Los padres se encuentran en una verdadera maraña. La situación educativa, no voy a hablar cómo está, porque no es mi tema hoy, pero todos sabemos qué pasa en la escuela y qué puede pasar en la escuela con el agravante de que llegue alguno de estos niños o niñas a un aula, en donde pueden estar, insisto otra vez con este concepto, él o ella con autismo, él o ella con hipoacusia, él o ella con ceguera, él o ella con dificultades motoras severas, él o ella con retardo cognitivo. Porque hoy la tendencia es que a él o ella con todas estas dificultades estén adentro de la escuela común. Esa es la tendencia. ¿Cómo la vamos a sostener y cómo se va a abordar? Desafío, como el de la Facultad de Medicina también. Bueno, cuando tengamos una respuesta a ese desafío, te volvemos a invitar y volvemos a hablar de este tema que sin duda va a ser algo sobre lo que se va a seguir trabajando, porque es algo que, como vos decías, el primer examen de prevalencia lo hiciste ahora hace poco. Todavía hay mucho por conocer sobre este tema. Hay mucho por conocer. Bueno, esperemos que nos puedas contar más en una próxima edición. Cuando volvamos ahora llevamos un trabajo argentino al Internacional de Autismo en Suecia, que es un trabajo para mejorar la accesibilidad al diagnóstico. Intentamos hacer con una prueba que se aprobó intrapandemia. La pandemia fue beneficiosa para nosotros en términos creativos, entonces estamos mostrando efectividad y, digamos, es efectividad y sensibilidad de un nuevo un instrumento que se usó para la pandemia, pero que ahora la pandemia terminó, queremos utilizar para acceder a los que menos posibilidades tienen. Esa es la otra tendencia en el autismo, llegar a aquellos que menos acceso tienen. Así que lo contaré. Tenemos tema para otro diálogo. Dale. Entonces. Gracias. A vos.